Bien, Bueno, 9 acá de la estamos. mañana, 2 minutos en la República Argentina, momento de seguir con más información. Nos vamos a meter en un tema complejo que seguramente merece un tratamiento interdisciplinar que también involucra a los padres, a comunidades educativas, pero en este caso vamos a charlar con dos profesionales, como es Steffi Vincens, ella es psicóloga, y Belén Álvaro, que es socióloga. Flavia, sobre estos últimos hechos que se han Sí, registrado. estas amenazas, ¿no? De tiroteos que se han difundido en diferentes escuelas de acá de la región, del país, ¿no? No sabemos si tiene que ver con un Mm. reto que se hizo viral a través de las redes sociales, a través de TikTok, pero bueno, es lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo. La violencia, ¿no? Que se vive en las escuelas es el tema que vamos a abordar con estas dos profesionales que gentilmente nos están atendiendo. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buen ¿Cómo les día. va? Bueno, queremos saber, en principio, cuál es la mirada, ¿no? de ustedes sobre lo que está pasando, lo que nos pasa también como sociedad. No sé quién quiere comenzar a hablar. ¿Steffi? Bueno, bien. Lo primero lo que vamos a decir, como decía Sebastián, es que es una problemática compleja, que decir complejo significa que tiene más de un elemento que es necesario poner en juego. En nuestra región tenemos el antecedente de Carmen de Patagones en el 2004. Eso marcó un antes y un después, la noción de riesgo en las escuelas como escenario Ujú. antes de, pero a la vez es necesario tener en cuenta, y por lo menos es mi interés desde mi profesión, poder marcar en la prevención de no participar, en, en el sentido de pensar que es una sola causa y que esa causa puede poner un diagnóstico, si bien es necesario aclarar de este área de salud mental que puede ser uno de los elementos que esté como condicionante junto a otros que es necesario poner sobre la mesa y debatir como sociedad para no quedarnos a salvo de la implicación que tenemos las adultas, las personas que son parte de la sociedad, de lo que se llama comunidad educativa. Es un escenario amplio que puede confluir en un hecho individual o individualizado y privatizado dentro de una casa, dentro de la subjetividad de una sola persona, Ujú. sino que esto se está comprometiendo a poder pensarlo, por eso tan valiosa la visión que ustedes convidan también de la socióloga Belén, y que nos hayan invitado a pensar en conjunto, porque esto necesita la transdisciplina que incluye la mirada de la vida cotidiana, inclusive de las propias adolescencias y de las personas que las rodeamos, que somos toda la sociedad, que debiéramos hacernos preguntas hoy, ¿no? Ahí le paso la palabra a Belén, así vamos haciendo una conversación como amerita este tema. Ujú. Bueno, Belén, ahí Steffi, así hincapié en algo con lo que he tenido últimamente bastantes encontronazos con la gente. Seguramente voy a ser el malo de la película acá, pero Mm. ¿hemos perdido de alguna manera las figuras de autoridad en cualquier ámbito y por eso estamos así? ¿Esto se puede analizar desde el punto de vista sociológico? Bueno, sí, en principio sumarme a lo que decís, es una problemática que abordar de manera interdisciplinar. Hemos trabajado juntas y también es un gusto encontrarnos pensando en este momento, aunque el tema sea tan difícil. Hay autores que señalan que estamos en una mutación del capitalismo, un nuevo rulo de esta forma en la que el capitalismo nos subjetiva, nos transforma o nos genera, nos produce como sujetos. Y en estas nuevas formas hay distintas formas de interpelar, de llegar a las subjetividades, de producir esas subjetividades. Y hay yo diría que esto es una especie de instalación progresiva y dispersa o régimen de acumulación, y dentro del mismo una nueva forma de constituirnos como personas dentro de ese régimen. Hoy las sociedades disciplinares, como las vimos en el siglo XX, con las escuelas, las familias, todas eh, instituciones productoras de subjetividad están en crisis. Todos sabemos que las instituciones, y lo decimos a diario, Ujú. están en crisis. Esta crisis de las instituciones
no está resuelta, no es algo que esta sociedad estamos pudiendo resolver y proponer algo nuevo, sino que se va gestando una nueva forma de poder que es muy individual, que llega a los cuerpos de manera directa, por ejemplo, a través de las redes sociales. En un momento como es la adolescencia, donde se buscan sentidos, donde se intenta pertenecer a algo, eh, la llegada de las redes sociales a las subjetividades directamente impacta de manera muy fuerte y a la vez muy solitaria, porque esas adolescencias se quedan solas frente a sus pantallas y se empiezan a producir formas de encuentro que no entendemos como sociedad, pero que empiezan a proliferar y a ser muy comunes. Y bueno, entiendo que esto es algo que hay que atender y hay que pensar, yo creo que no de manera criminalizadora, sino estar atentos y atentas para poder hacer otros aportes y otras llegadas a esas adolescencias, pero a todas las subjetividades. Bien, chicas, ¿y cómo creen ustedes que debería actuar la escuela? ¿Cuál debería ser el rol de la escuela ante estas situaciones para, bueno, justamente no discontinuar el ritmo habitual, ¿no? De la escuela, ¿no? De las clases, digamos. ¿Cómo debería actuar la escuela ante esta situación? ¿Cuál debería ser el protocolo que tendría que seguir? Claro, primero un poco más lo que está diciendo Belén, para agregar que hay un nacimiento tecnológico y que eso genera además una brecha generacional. Entonces la distancia entre quienes somos la escuela, quienes somos la escuela es una comunidad educativa. Es necesario entenderlo desde ahí para no singularizar en que la escuela es el lugar edilicio que está ubicado en una calle, sino que tiene que ver con la comunidad educativa. Entonces, también este acceso ilimitado a redes con contenido gore, como se llama, que es contenido de violencia explícita en una sociedad que es el escenario mayor, donde vemos representantes de la autoridad con discursos altamente agresivos y violentos que se van naturalizando y que los niveles de violencia se van utilizando cotidianamente. Entonces, eso es necesario entender que estos hechos, estas instancias son consecuencia y no causa. ¿Qué quiere decir? Que hay algo de trasfondo que es necesario ir previendo y previniendo respecto de la contención y el acompañamiento de las adolescencias, preguntándonos cuál es el lugar que les damos a las adolescencias cuando se da el debate hoy de que en vez de los 13 a los 20 años, como dice la cuestión necesaria de movimiento emocional de maduración, estamos tratando de acortar como sociedad que no exista y estamos acortando la base de dignidad que toca ese tema tan controversial, como dice Sebastián, pero a la vez hay como un alivio de la sociedad en patologizar, que si me dan un nombre de diagnóstico yo me quedo tranquila de que es esa persona la que tiene el problema y entonces yo me quedo en casa tranquila, y a la vez estamos con un exceso de acceso a las redes, de cuáles de nosotras adultas estamos privadas de ese acceso y de del conocimiento de hasta dónde llegan esa sugestión, esa necesidad desesperada de pertenencia de las adolescencias, que hace que no sea un hecho solamente comunitario, sino que las adolescencias se están flagelando, se cortan las muñecas, se hace un daño, como una necesidad de descargar una tensión que les provoca los niños de sentir que estamos reproduciendo y Bien, pasa que muchas veces, bueno, esto del acompañamiento, ¿no?, a las adolescencias, muchas veces hace difícil, ¿no? Uno quiere saber en qué andan nuestros hijos en las redes sociales, ¿no? Qué es lo que miran, pero bueno, la verdad que acceder a eso es sumamente difícil. Querés hablar con ellos, te cuentan poco y nada. Digo, ¿cómo hacemos para ganarnos su confianza? Porque la verdad que es muy difícil. Bueno, no sé si querés sí. eso, Belén. Dale, Steffi. No, lo que decía es que sí, claro que es difícil, pero no, en su opuesto, para debatir un poco y a ver qué dice Belén de esto, no podés prepararlos y a los directores
que sea la posibilidad, prepararnos para empezar a pensar que esto es posible, que vayan al colegio esperando que esto sea posible y que los directores se preparen para que esto suceda. Entonces lo estamos habilitando no como una excepción a la que debería llegarse solo en última instancia el tiroteo en la escuela, sino como algo que es resultado de fallas de la atención primaria de la salud y la atención secundaria como prevención y promoción en espacios de contención, de escucha, de acompañamiento, que es difícil en esta época, en estas edades, pero que no podemos renunciar a que sea posible de alguna forma, ¿no? Que hay que entender que las escuelas son escenarios fijos de algo que está pasando culturalmente respecto a la violencia, a las armas, al consumo de todo tipo de redes de juego a los que acceden los adolescentes. Claro que individualmente no podemos, sino que se necesitan políticas y la ejecución de esas políticas también, ¿no? Recursos, pero bueno, a ver, Belén, ¿qué pensás? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Me parece que hay un concepto que podemos pensar que es el de lo comunitario, el de comunidad, el de tramas, frente a estas situaciones. Si nosotras partimos de la hipótesis que pensamos que es correcta, que estamos en un momento del capitalismo donde el poder se constituye de manera individualizada y fragmentada, digamos que el poder actúa sobre los sujetos de manera individual, que permea y son terminales, donde el poder llega a cada sujeto a través de las pantallas. Por supuesto que el poder tiene distintas formas y circula y nos atraviesa como seres humanos, pero este tipo de poder más de las sociedades de control, lo que hace es llegar a las personas individualmente. Entonces, frente a eso, la resistencia y las formas de generar otras maneras de sociedad, me parece que tienen que ver sobre todo con repensarnos como comunidad, como espacios, como, diría, como las instituciones, familia, escuela, sino empezar a pensar en esos espacios de conversación, en poder destrabar conversaciones, generar otras conversaciones con esas adolescencias, con todas, no solo con las que pensamos que están en riesgo. Sabemos que ni siquiera es una cuestión de clase, porque si bien después impacta de manera diferencial en las clases sociales, este fenómeno atraviesa las clases sociales de violencia, de bullying, que termina como casos extremos en las amenazas de tiroteo en las escuelas o en los tiroteos mismos en las escuelas. Pero sabemos que es la punta de un iceberg de un montón de situaciones y de violencias que se generan cotidianamente entre personas y entre adolescencias, en este caso, que están muy desprotegidas, pero son todas las adolescencias las que están muy desprotegidas. Entonces, frente a eso, me parece que, acuerdo con Steffi, que no es un problema no es ni siquiera un problema solo de la familia, sino de empezar a pensar en instancias vecinales, amicales, familiares extendidas, donde podamos generar conversaciones con esas adolescencias, no solo de esas adolescencias, y también esa es una manera de ser intermediarios de otras formas que no sean solo las de llegada de la pantalla. Entonces creo que ahí hay un desafío que es cotidiano, que lo podemos empezar a hacer apenas salimos a la vida, digamos, que es hablar, tener conversaciones acerca de estas cosas. Primero pueden ser incómodas, puede que se traben, puede que no obtengamos las respuestas o las formas que queremos, pero me parece que es muy importante generar estas conversaciones con ellos, con ellas y entre nosotros, o sea, poder pensar estas cosas sin tenerle miedo. Y creo que es sí, prohibir las pantallas o las redes sociales por un lado, y controlar a nivel policía con militarización, más controles en la escuela. Yo creo que esas cuestiones, lejos de alivianar el problema o desarmarlo, tienden a fijarlo y a contribuir con más formas de control todavía, porque el dispositivo, la pantalla, el Instagram, el algoritmo es una forma de control. En esta hipótesis en la que estamos trabajando son formas de control y de producción de sujetos. Y bueno, se hablaba de que es difícil acceder, difícil entrar en ese mundo privado
queda en las redes, es cierto, pero si ustedes se fijan, lo que está pasando con fenómeno cultural se le puede llamar misantropía, que es un odio proyectado de la persona a partir de huellas que se están generando en la historia, de expresión, de rechazo, de exclusión, se genera un odio proyectado en todos mis compañeros, en todas las. ¿Sí? Eso también se puede proyectar como mismo, ¿sí? Relación con la adolescente que está o que puede, que tenemos que seguir extrema, como extrema, no como que tendríamos que naturalizar cotidianamente. Nadie puede en la actuación con directora que pero sabemos que esa es una respuesta de la institución de pero que no puede ser la necesita romper privado desde las conversaciones en jornadas, en actividades, pongan de manera lúdica. Encontramos adolescentes que no se acercan no te estamos escuchando bien, Estefi, discúlpanos. Se está cortando la comunicación, se está cortando ya la comunicación. Bueno, les agradecemos muchísimo el aporte a las dos, excelentes profesionales, Estefi, psicóloga, y Belén Alvaro, socióloga. Muchísimas gracias por el aporte que nos han brindado en este tema que, bueno, da para hablar muchísimo y que seguramente vamos a seguir analizando y debatiendo acá en el noticiero. ¿Quieren hacer un cierre breve cada una? Bueno, no sé si se me escucha ahí. Ahí sí, mejor. Dale, sí. Dale. Bien, decía que es necesario, por más que sea difícil, intentar acceder a ese mundo privado para romper con esas narrativas de odio al discurso, de rechazo, de diferentes heridas, de exclusión que pueden venir en la historia de cada uno, a través de promover espacios de cercanía, inclusive corporal, porque encontramos después con Belén de la universidad esos adolescentes, jóvenes que no pueden acercar sus cuerpos, inclusive en una dinámica, un trabajo igual. Entonces, generar espacios que hacen de conversación con compañeros y pares y puedan ver con esa sensación de el odio nuclear en esas redes sociales. Bien, gracias, Estefi. ¿Querés cerrar? Sí, a mí me gustaría cerrar diciendo, que esto está muy vinculado y articulado en un momento concreto en la Argentina, con un tipo de economía y un tipo de gobierno que, por un lado, en estos últimos años, 2, 3 años, se ha agudizado mucho la deuda en las familias están precarizadas. Todo eso contribuye a que los adultos y las adultas a cargo, que en general en la Argentina la mayoría de monoparentales son sostenidos por mujeres, la gran mayoría, tienen muchas responsabilidades de cría que no son naturales, se las terminan adjudicando socialmente determinados roles, y entonces están endeudadas, tienen las responsabilidades maternales, paternales que terminan resolviendo solas. Hay un montón de situaciones que hacen que las adultas no puedan dedicarse todo el tiempo que quieran a tareas de ocio, recreación, acompañamiento, etcétera, que los adultos varones muchas veces no están en esas familias cuando deberían hacerse cargo de su parte, que estamos en una sociedad, insisto, que precariza, que estamos con un nivel de endeudamiento que es desconocido hasta ahora. Y entonces me parece que esto de poder recuperar algo de comunidad, algo de también pensar hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de Estado necesitamos, porque venimos de una sociedad que negó o que siente mayoritariamente que el Estado no es necesario. Con esto me parece que es muy importante que empecemos a pensar en fortalecer las redes comunitarias que tienen que ver con toda la participación vital de cada persona en su comunidad y también qué tipo de presencia del Estado necesitamos para acompañar estos procesos y fortalecer otras formas de vinculación que no son estas.
Tal cual, bueno, y también haciéndome eco de lo que estás diciendo, Belén, bueno, los discursos de odio, que lamentablemente desde el gobierno nacional ¿no? Se enfatizan y escuchamos todo el tiempo, ¿no? Esto no ayuda para nada, vemos un presidente que está todo el tiempo con la motosierra y pronunciando... ¿Cómo? Sí, Que ayer nos habían entrevistado decía esto, que hay un presidente que habla de los insultos, que es un arma. Claro, claro, tal cual. Vemos ¿no? un presidente que está todo el tiempo, bueno, esto, diciendo discursos de odio, expresando insultos al periodismo, hacia diferentes sectores. Entonces, bueno, esto obviamente que no ayuda para nada, ¿no? A nivel social con lo que está pasando, con la violencia que vemos en la sociedad. Muchísimas gracias a ambas, gracias Steffi y gracias a vos, Belén, por el tiempo que se han tomado.